Bienvenidos jóvenes, ahora vamos a la clase 52 y esta consiste en la ley del seno y la ley del coseno. La clase anterior estuvimos trabajando mucho con triángulos rectángulos, miramos la definición del seno, el coseno y la tangente y sus funciones inversas también. Pero hoy nos vamos a dedicar a estas dos leyes importantes. Y es que no todos los triángulos son rectángulos, en ocasiones son triángulos oblicuos o acá como este que ve en pantalla que es un escaleno. ¿Qué dice la ley del seno? Que la razón que hay entre cada segmento o cada lado de un triángulo y el seno de su ángulo opuesto es constante. Es decir, por ejemplo acá, A entre seno de este ángulo A es igual a B entre seno del ángulo que está opuesto que es B, y también es igual a C entre el seno del ángulo C. Y eso es lo que vemos acá. Por eso señalamos que esta es la ley del seno. ¿Y cuándo lo utilizamos? Pues como nos da esta relación, vemos de que siempre que tenemos una proporción es útil conocer tres variables y a partir de la relación encontrar la cuarta. Entonces, si nosotros conociéramos dos ángulos y un lado del triángulo, siempre y cuando el ángulo que conozcamos es opuesto al lado que nos dan, pues ahí utilizamos la ley del seno. Otra situación podría ser la siguiente. Nos dan dos lados, nos dan un ángulo opuesto a uno de esos lados y vamos a encontrar a través de esta ley el ángulo faltante. Esa puede ser otra variante. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto. Noten este ejemplo, dice que en el triángulo ABC nos dan la longitud del segmento B, que vale 15, el ángulo en B vale 42, y justamente cuando tenemos un lado y el ángulo opuesto es casi seguro que vamos a utilizar la ley del seno. Ahora nos dan el ángulo C y nos pide calcular la medida de los lados restantes. Entonces nosotros analizamos primeramente en cuanto a los ángulos, es fácil porque ya nos dan dos ángulos. Sabemos que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es 180 y de ahí podemos deducir fácilmente que el ángulo en A es lo que hace falta para que al sumarlo con estos dos me dé 180, es decir, debe de valer 66 grados. Y este ángulo en A mide 62 grados. Ok, ahora utilizamos la ley del seno para conocer a los demás lados, al lado A y al lado C. Entonces apliquemos. Para el lado C, sería el lado C entre el seno del ángulo que tiene de frente, que es lo que vemos acá. C entre el seno de C. Debe ser igual al lado B entre el seno del ángulo que tiene de frente, o sea, seno de B. Y ahora solo hay que sustituir. Sustituimos y tenemos C entre seno de 76, que es su ángulo que está opuesto, es igual a 15 entre seno de 42. Despejamos C, este seno de 76 pasa a multiplicar, calculamos esto, ya saben que solo lo ingresan en la calculadora y les da el resultado, aquí está, y siempre es un valor entre 0 y 1, lo calculan y ya nos da, dice que C vale 21.75 centímetros. Para el caso de A es similar, pero con A tenemos que usar su ángulo opuesto, que sería 62. Y es lo que ven acá. A entre seno de 62 es igual a 15 entre seno de 42. Lo resolvemos y ya tenemos el lado A. Y bien, ahí tenemos eso. Aquí tenemos la otra variante. Nos dan dos lados y un ángulo que sea opuesto a uno de esos dos lados. Y igualmente nos piden calcular el resto de los elementos. Entonces, utilizando la ley del seno, podríamos calcular, noten, el lado P está opuesto al ángulo de 76. El lado M está opuesto a este ángulo, pero no lo conocemos. Entonces, primero podríamos calcular ese ángulo, M. Y aquí lo tenemos. M entre seno de M es igual a P entre seno de P. Pero como queremos el ángulo M, lo despejamos, aquí está. Seno de M es igual a M por seno de P entre P.
de donde sustituyendo los datos, m ya sabemos que vale 8, seno de 76 que es el ángulo en P, y P minúscula que es este lado, sabemos que vale 12. Calculando todo eso ya tenemos el seno. Para calcular m usamos el seno inverso. Ya saben que Shift, tocan la tecla de seno y ya le sale seno a la -1 o arcseno también se le llama. Ya lo tienen. Le va a dar la respuesta en decimales y ustedes solo aprietan el botón que le mencionaba en la clase anterior, que sale un círculo, un apóstrofe y dos apóstrofes, y ya se los pone así, en forma sexagesimal. Y listo, ya tenemos el ángulo en M. Entonces aquí ya sabemos que este ángulo vale 40 grados y 18 minutos. Ok, entonces ya teniendo eso, podemos calcular con el hecho que los tres suman 180 el faltante, y nos da que este faltante en N es de 63 grados con 42 minutos. Y nuevamente la ley del seno, como ya tenemos este ángulo, necesitamos el lado opuesto a él, podemos utilizar la ley del seno nuevamente. Y aquí está. El lado n entre seno del ángulo que acabamos de calcular de 63 debe ser igual a P entre seno de 76. Despejamos n, este seno pasa a multiplicar acá. Y aquí lo vemos, n vale 12 por seno de 63 con 42 minutos entre seno de 76. Calculamos esto y nos da 11.09. Y listo, ya tenemos todos los datos faltantes. Entonces esas son las dos variantes en las que se puede utilizar la ley del seno. Ok, ven acá, nuevamente tenemos dos ángulos y nos dan un lado que es opuesto a uno de esos ángulos. Entonces siempre que tengamos eso, usamos ley del seno. Vamos ahora a lo que es la ley del coseno. La ley del coseno establece una relación entre los lados, es similar a la de Pitágoras de hecho, y el ángulo que está opuesto al lado que queremos calcular. Por ejemplo acá, en este triángulo, decimos que si quiero calcular el lado A, necesito conocer los otros dos lados y el ángulo que está entre ellos, es decir, el que está opuesto al lado A. Y aquí tienen la fórmula. A al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado, b cuadrado más c cuadrado, menos 2 veces el producto de ellos por el coseno de ese ángulo opuesto. De forma similar, si yo quiero calcular el lado b, aquí lo tenemos. B al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, a cuadrado más c cuadrado, menos el producto de ellos dos, por el coseno del ángulo que tiene de frente. En este caso, b igual. Aquí está. Y lo mismo ocurre con c. Ahora bien, esta ley del coseno sirve no solo para encontrar lados, sino también ángulos. ¿Cómo lo hacemos? Despejándolos de estas fórmulas respectivamente. Y aquí las tenemos ya despejadas. Si quiero conocer el ángulo A, necesito conocer los tres lados, como ven acá. Entonces, en un triángulo, si ustedes conocen los tres lados, bien pueden calcular cada ángulo utilizando la ley del coseno. Aquí tenemos que coseno de A es igual a b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado entre 2 veces. Entonces la clave para guiarse es que si quieren calcular el ángulo en A, el lado opuesto a ese ángulo es el que está restando. Miren acá, igual si quiero calcular B, es el que está restando. Si quiero calcular el ángulo C, ese es el lado que está restando. Siempre es el lado que está de frente al ángulo que andamos buscando. Veamos estos ejemplos. En el triángulo ABC dice que A vale 15, C vale 18 y el ángulo entre ellos vale 70. Entonces recuerden, se utiliza la ley del coseno cuando conocemos los tres lados y queremos calcular los ángulos, o cuando conocemos dos lados y el ángulo que está entre ellos, como es acá.
Tenemos este lado de 15, este lado de 18 y conocemos el ángulo que está entre ellos. Y bien, entonces utilizamos la ley del coseno y dice que b cuadrado sería 15 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 2 por 15 por 18 menos el coseno de 70. Sacamos raíz cuadrada porque queremos el valor lineal y aquí lo tenemos. Es cuestión de calcular solo o meterlos en la calculadora. Y listo, ya conocemos el lado B. Ahora, conociendo los tres lados, podemos conocer cualquier ángulo ahora. El ángulo A o C. Vamos a calcular A. Recuerden, si calculamos A, ese lado es el que pasaba a restar. Entonces aquí está A. ¿Cuál es el lado que está opuesto a ese ángulo A? El que vale 15. Entonces es el que va a restar y aquí lo tenemos, está restando. Los demás suman al cuadrado y están dividiendo multiplicados por 2. Sustituimos y ya tenemos el valor. Para encontrar el ángulo sacamos coseno inverso o arcoseno también se le llama. Y el ángulo A entonces vale el coseno inverso de este resultado y ya nos da que es 47 grados con 36 minutos. Y listo, como ya tenemos los dos ángulos, el ángulo de B y el ángulo A, que nos dio de 62 grados con 24 minutos, ahora tenemos dos maneras de calcular el tercer ángulo. O usamos nuevamente la ley del coseno o usamos el hecho que la suma de los tres es 180. Pero es más rápido el hecho que los tres suman 180 y entonces lo que falta es lo que va a valer acá en C. Y eso es lo que se hace acá. Calculando que C vale 62 grados con 24 minutos. Bien, veamos el último ejemplo. En este caso conocemos los tres lados y nos piden conocer sus ángulos. Entonces, si conocemos los tres lados, podemos comenzar por calcular el ángulo A. Recuerden que para calcular el ángulo A, el lado que está opuesto, en este caso el de 50, ese, tiene que pasar a restar en la fórmula. Entonces sería los otros 2 al cuadrado, 45 al cuadrado más 32 al cuadrado, menos 50 al cuadrado, todo eso entre 2 por 45 por 32. Resolvemos todo eso y ya tenemos que nos da 0.19. Sacamos coseno inverso y tenemos por lo tanto la respuesta de que el ángulo en A vale 79. Vamos a ponerlo. Similarmente se calcula en B, pero para B el que pasa a restar es el lado opuesto B, que es 45. Entonces nos da que B vale 62 grados con 4 minutos. Y para el otro usamos el hecho que los tres sumados dan 180 y así sabemos el restante. Ok. Bien, hasta aquí hemos terminado con todo lo que tiene que ver con la ley del seno y coseno. Y ahora vamos a pasar a resolución de problemas, retos y problemas de ejercicio. Bien, observemos este problema de la vida real y nos dice que para calcular la distancia entre dos puntos a la orilla de un lago, se establece un punto P a 100 metros del punto M y también al medir el ángulo resulta que el ángulo M es de 110 grados y que P es de 40 grados. Esto es bastante utilizado, como les decía anteriormente, en topología. Quizás ustedes se pregunten cómo medirán, por ejemplo, la distancia que hay en la Tierra, o la distancia que tiene los límites fronterizos de un país, o la distancia que hay en un lago. Pues este es un ejemplo similar. Marcan puntos de referencia, calculan ángulos. Hay lugares en los que sí se puede medir en línea recta sobre el suelo, por ejemplo acá, y ahí se considera las razones trigonométricas. Veamos acá entonces. Necesitamos conocer este lado de, nos dan este ángulo, este otro ángulo y este lado. Observen de que el lado D es opuesto a un ángulo que conocemos. Habíamos dicho que cuando eso ocurre podríamos utilizar la ley del seno, pero necesitaríamos entonces conocer este ángulo
que es el que está opuesto a la distancia que me dan, que es de 100 metros. ¿Cómo conocemos entonces primeramente este ángulo en Q? Usando los otros dos. Como los dos, o los tres mejor dicho, suman 180, el restante, que en este caso sería 30, es lo que tiene que medir este ángulo en D, en Q. Una vez teniendo eso, ya podemos establecer la ley del seno. Y decimos que D entre seno de 40 es igual a 100 entre seno de 30. Y como ya lo tenemos, pues solo es cuestión de despejar D, meter esto en la calculadora y listo. Ya sabemos que la distancia que hay del punto Q al M, la distancia máxima en este lago, sería de 128.54 metros. Veamos otro de aplicación. Aquí está. Dice que un observador se encuentra en un punto P que dista de dos edificios. De uno mide 250 metros y del otro 380 metros. Sabe el ángulo que hay entre los dos y necesita saber qué distancia hay entre estos dos edificios. Ok, pues entonces veamos ahora. Similarmente necesitamos conocer un lado. Nos dan su ángulo opuesto, entonces uno podría decir la ley del seno. Pero el problema que no podemos usar la ley del seno es que no conocemos otro ángulo. Y la ley del seno al menos necesitamos dos ángulos. Más bien observen de que tenemos dos lados consecutivos y el ángulo formado entre ellos. Decíamos que cuando eso ocurre, había que utilizar la ley del coseno más bien. Y pues usamos la fórmula, que este lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos al cuadrado, menos dos veces el producto de ellos por el coseno de ese ángulo. Y es la fórmula que tenemos acá. Sacámosle raíz, porque queremos su valor lineal, y listo. La respuesta sería 240.55 metros. Veamos entonces para finalizar este video un problema más de aplicación. Vamos a hacer por ejemplo el 6, el último. Dice cuál es la longitud de los lados de un pentágono regular inscrito en una circunferencia de 4 centímetros de radio. Bien, para hacer esto imagínense que tenemos ahí el pentágono regular. Sabemos que si lo hacen ahí en su cuaderno le va a quedar mejor hecho. Y ahora observen lo siguiente, un pentágono como es regular, todos sus lados miden lo mismo. Además dice que es inscrito, entonces tiene un centro, y del centro, al unirlo con todos los vértices, resulta que esos son los radios. Este es el radio, este también es otro radio, este es otro radio, y todos los radios tendrían que tener la misma distancia. Ahora centrémonos en cualquiera de estos triangulitos chiquitos. Miren de que tenemos dos radios y necesitamos el lado, el azul. Entonces pensemos, no conocemos ángulos, pero ¿será que lo podríamos calcular? Pues sí, como es regular, podemos conocer el ángulo interno que hay acá. El ángulo central. ¿Cómo se hace? Recuerden, es 360 grados entre el número de lados del polígono, en este caso como es 5. 360 entre 5 nos da que el ángulo acá verde es 72 grados. Entonces, como el radio es 4, pues usamos la ley del coseno, porque tenemos dos lados consecutivos que conocemos y el ángulo entre ellos. Entonces vemos que hay que utilizar la ley del coseno y por lo tanto el lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. En este caso ambos son 4, entonces sería 4 al cuadrado más otro 4 al cuadrado menos dos veces el producto de ellos, que sería 4 por 4 por el coseno del ángulo que es 72. Entonces ahora hay que colocar todo eso en la calculadora. Y listo, solo se calcula esto, sacamos raíz cuadrada y ya conocemos el lado. Bien, vamos ahora a los problemas de entrenamiento.
Aquí está bastante bonito porque ya están con los gráficos hechos. Entonces vamos a ver cuál hacemos. Ok, intentemos realizar este de acá, que es de fútbol. Dice que un jugador de fútbol se prepara para disparar al arco. Si la pelota está colocada en el punto P y se tiene que PA, la distancia PA es igual a 20, la distancia AB vale esto y la distancia desde A hasta C vale 20 también. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo de tiro que el jugador dispone? Entonces aquí la gráfica les ayuda a saber cuál es el ángulo de tiro, que es este ángulo que forma entre los dos parales. Ok, entonces observen lo siguiente. Si notaron que la distancia de P hasta A, que es 20, voy a usar otro color para que se vea, esta es la misma distancia que hay desde A hasta C, 20. Eso significa de que este triángulo es isósceles y por lo tanto, como es rectángulo, todo este angulito de acá vale 45 grados. Este es un dato importante. Ahora, como esto es 20 y esto es 20, usamos Pitágoras y nos daría que este ángulo de acá valdría 20, perdón, este lado desde P hasta C valdría 20 raíz de 2. Ya conocemos entonces, fíjense, los tres lados del triángulo rectángulo grande, pero el que nos interesa es este pequeño de acá. ¿Cómo lo podemos utilizar? Bueno, nos dan la distancia de AB, que es 20 raíz de 3 sobre 3, y como de A hasta C es 20, pues la distancia que habría de B hasta C es la recta, 20 menos esto de acá, es decir, vamos a ver acá la distancia que hay desde B hasta C sería 20 menos 20 raíz de 3 sobre 3. Entonces aquí lo tenemos resumido. La distancia de B hasta C es 20. Al hacer la resta queda 3 menos raíz de 3 sobre 3. Aquí habíamos dicho que era 20 raíz de 2. Y solo nos falta la distancia de PB. Porque si conocemos los tres lados de este triángulo PBC, podemos calcular en realidad cualquier ángulo, y en particular el de teta. Entonces, ¿cómo usamos el lado PB? Usamos este otro triángulo rectángulo pequeño. Como sabemos que la distancia de A hasta B es de 20 raíz de 3 sobre 3, podemos utilizar Pitágoras. Al utilizar Pitágoras, pues tenemos que PB es la raíz cuadrada de esto al cuadrado, que es 400 tercios, más 20 al cuadrado, que es 400, y al resolverlo da 40 raíz de 3 sobre 3. Entonces ya tenemos esta distancia. Vamos a borrar lo que no nos sirve. Ya sabemos que la distancia que hay desde P hasta B, hasta acá, es de 40 raíz de 3 sobre 3. Y ahora pues usamos la ley del coseno. Y tendríamos que el coseno de teta, o mejor directamente teta, sería igual al coseno inverso. Recuerden, como es teta el que vamos a calcular, el que va a restar es el lado que está opuesto a teta, que es este de acá, el BC. Entonces sería la distancia PB al cuadrado, que ya lo acabamos de calcular, más tenemos también PC al cuadrado, que es 20 raíz de 2, entre dos veces, bueno, menos el BC al cuadrado, que es el lado que está opuesto al ángulo, y todo esto dividido entre dos veces PB por PC. Y pues bien, ahora solo es cuestión de sustituir los datos y calcularlo, meterlo todo en la calculadora y listo.
Al desarrollar todo, nos queda coseno inverso de 3 raíz de 3 menos 1 entre 2 raíz de 6. Al aplicar coseno inverso de eso, resulta que aproximadamente la respuesta es 30 grados. Es la respuesta más cercana. Entonces lo redondeamos y ahí está la respuesta para nuestra